나 될래야. 파마 안제 파마데 제메 군쉐 다 군쉐 유아 신전 Hoy es el primer día de las enseñanzas, de las... Hemos cambiado el nombre de la enseñanza, no es la enseñanza de primavera. Y me gustaría extender mis saludos a los kempos, tulkus, maestros, a todas las monjas, a todos los miembros de la sana que se encuentran en Internet y a todos mis amigos del Dharma. Quiero ofrecerles a todos mis más especiales saludos. Hoy es el primer día de las enseñanzas de la séptima enseñanza de Arya Shema. El plan original era empezar las enseñanzas el día 14, pero tuve algunas tareas ineludibles y varias reuniones, por lo que tuve que posponerlas hasta hoy. Creo que algunas personas habrán pensado que no había muchas esperanzas de que diera alguna enseñanza este año, de que alguien se lo haya preguntado. Y pensé que tenía que explicar por qué había pospuesto las enseñanzas. Y espero que las enseñanzas de primavera vayan bien a partir de ahora. Dado que tal como mi plan original era, para poder acabar tanto los versos autobiográficos como las buenas acciones. Pero no estoy seguro de que pueda enseñar todo tal como desearía. En cualquier caso, tengo la esperanza de que pueda acabar tanto los versos autobiográficos como las buenas acciones dentro de estas enseñanzas de primavera. Y estas enseñanzas son especiales para Arya Shema. Quiero que pensemos primero en la situación de las mujeres en general, especialmente en el estado que tienen las mujeres en el budismo, ya sean laicas o monásticas. Pensé que tendría que hablar un poquito sobre ello, en particular sobre las monásticas. Voy a hablar un poquito sobre ello para dar ciertos ánimos. Ya en las enseñanzas de verano ya hablamos un poco de esto, en el origen del budismo tuvo lugar en la noble India y el budismo proviene de allí. Entonces, si pensamos en la India, durante los tiempos antiguos, podemos dividirlo en varios periodos. Había muchos periodos durante la historia en los que se podría dividir. Por ejemplo, si pensamos en el periodo de los Vedas, en esos tiempos había cierta igualdad entre hombres y mujeres. En particular, en el tiempo del Rig Veda, había muchas autoras y hay muchas poetisas y eran muchas mujeres en ese periodo. Durante ese periodo del que hablamos, que es más o menos entre 1500
y entre el año 1000 antes de Cristo, hablamos de ese periodo en general. Y en ese tiempo la tradición era ser monógamo. Y más adelante, después, probablemente durante la época del Yayurveda, que era más o menos entre el año 1000 y entre el año 500 antes de Cristo. Durante ese periodo, el estado de la mujer se deterioró un poco. Y básicamente se dice que las mujeres no se las consideraba dignas de confianza y tenían la costumbre de pensar que eran más propensas a las aflicciones, a las emociones negativas, pero durante ese tiempo se les permitía, a las mujeres realizar sacrificios con sus maridos. Y en esos momentos las mujeres también participaban con los maridos. Y luego estaba el periodo de los sutras. Estamos hablando del año más o menos 500, entre el año 500 y el año 250 antes de Cristo. Entonces, en ese tiempo la situación de la mujer fue incluso peor. Y en el Dharma Sutra, aquí se habla de la historia de los sutras. Y aquí las mujeres empezaban a pertenecer a los hombres y las mujeres no tenían control sobre sí mismas, sino de los maridos. Y cuando eran jóvenes y pequeñas tenían que obedecer a su padre. Y una vez que se habían casado, debían obedecer a su marido. Y cuando eran mayores, debían obedecer a sus hijos. O sea, las mujeres ahí no eran independientes. Eh, no estaba bien ser independiente. Esto es lo que está escrito en el Sutra. Y también se determina en el Sutra de las leyes, en lo preliminar, que el marido podía tener varias mujeres, varias esposas. Podían ser de diferentes castas, no podían ser más de 3. Y los Kashitras no más de 2, y los Shudras y demás no podían tener más de una esposa. Y tenían más, a medida que mejoraba el estado de las castas algas, se deterioraba el de las mujeres. Y luego más adelante, cuando se expandió el Dharma, estamos mirando cuando se tradujeron las escrituras budistas en Pali y en sánscrito. Podemos hacernos una idea bastante buena de cuál era la situación de las mujeres en ese tiempo al leer las escrituras budistas. Por ejemplo, en el Vinaya hay una historia del hijo de Kalandaka, Sudata, cuando más adelante se convirtió en Bhikshu. Y antes de eso, de ordenarse, tenía novia. Y luego pues, se convirtió en su esposa, pero no tuvo hijos. Y entonces Sudata se había ordenada y la madre pensó, si esta novia no tiene hijos, entonces el rey se apoderará de toda la riqueza de nuestra casa. Y vio entonces la novia tendría dificultades. Entonces pensó en qué hacer.
Entonces le dijo a Sudata, tienes que tener un hijo para que la novia no tenga problemas. Y entonces la madre le dijo que debía tener una hija con él, con ella, un hijo con ella. Y en el 13º año, después de que el Buda despertara la Bodhisattva, se produjo este incidente que sirvió de base para la regla sobre la conducta no casta. Y el origen de este incidente se remonta a la costumbre de que si una familia no había marido, el rey se quedaba con todas las riquezas y las posesiones. Es una tradición de entonces. Y por eso la madre de Sudata le dijo eso, que tenía que tener sí o sí un hijo, si no tendría muchas dificultades su mujer. Así que le dio muchos consejos y al final aceptó y así es como ocurrió. Del mismo modo, en los sutras hay muchas historias de que gente que se ha ordenado y luego pues, han quedado embarazadas. Y, y ocurrió según el lugar y el tiempo apropiado. Antes de que la Bhikshuni Gupta se ordenara, su marido murió. Y como murió, no tenía ningún hijo. Entonces, como no tenía ningún hijo, el rey se habría apropiado de toda la riqueza y posesiones para el gobierno. Y entonces habría sido una mendiga. Entonces se juntó con el amigo de su marido para que la dejara embarazada. Y esto principalmente depende de las situaciones en ese tiempo en la India. Del mismo modo, cuando empezó a extenderse el budismo, en las principales religiones y escuelas indias, no existía la costumbre de que las mujeres se ordenaran. Y también en varias escuelas indias no había, no había monjas. Y, y en algunas escuelas no budistas se dice que las mujeres no podían tomar refugio y entonces no podían llegar a la liberación. Así creo que había una costumbre de esto. En cualquier caso, es solo ejemplos. En general, en la India, perdón, en todo el mundo, hay historias en cuanto a la educación. Ha habido muchos lugares. No deberíamos ignorar los lugares, eh, incluso en cuanto a términos en cuanto a la historia budista. En cuanto a los practicantes budistas, hay mujeres que se ordenaron y hay una comunidad de practicantes masculinos y todos tenían la oportunidad de practicar el Dharma de forma igualitaria. Así que tanto los hombres como las mujeres podían practicar el Dharma y también los laicos y laicas tenían igual de oportunidades para practicar. Sin embargo, las mujeres que se ordenaban, si preguntabais si no las sabía.
Y es por el punto de vista de la filosofía budista. No creo que lo hubiera en esos momentos. Cuando pensamos en la religión budista, tenían oportunidades iguales para practicar. Monjes y monjas tenían ambos los resultados del camino espiritual. La razón por la que había muchas razones externas e internas. En primer lugar, la presión era muy grande y la opinión de los hombres era superior y las mujeres inferiores estaba demasiado extendida. Se creía que la comunidad de hombres era más importante que la de mujeres. Eso es lo que se pensaba en esos tiempos. Así que en cuanto al Dharma y a las cualidades, no conseguían tener el mismo nivel que los hombres. Y en cuanto a las cualidades, había eruditos y grandes practicantes y provenían de las comunidades monásticas masculinas. Y entre las monjas había eruditas, no había grandes practicantes. Había unas pocas que eran grandes eruditas y grandes practicantes, pero no había tantos como comunidades masculinas. Y esa era la situación que tenía lugar. En particular, si pensamos en el Tíbet durante el tiempo de que se expandieron las enseñanzas y más adelante, creo que la tradición de dar votos de Bhikshuni, creo que está bien decirlo, que había condiciones distintas y circunstancias. La transmisión de los votos de Bhikshuni, incluso de los votos básicos, no se consideran importantes. Y en ese tiempo hubo una gran pérdida en cuanto al espíritu de la tradición de las monjas y los linajes de los votos y demás. En el Tíbet no tenemos una transición entre transmitir los votos de Bhikshuni a la comunidad. Y es importante tener los votos de Bhikshuni en la comunidad, porque realmente es el caso de que entre todas las monjas deberían tener los votos de Bhikshuni, pero no tenemos el voto de transición, porque falta. Y la principal imagen en esto es el sustituto para para ello, pues en sustitución dan los votos de novicia. Pero en realidad es una cuestión de si es una transmisión pura y clean. Es difícil de decir. Y por esa razón, en la tradición Karma Kamsang, de hecho no damos los votos de novicia. La razón para ello es que para tener la transmisión correcta de los votos de novicia, has de tener una sangha de Bhikshunis, y como no tenemos esa comunidad de Bhikshunis, en la tradición Karma Kamsang, los votos de Getsulma o de novicia no se daban realmente. Y como no tenemos la transmisión de los votos de Bhikshunis porque no hay comunidad de Bhikshunis, la razón no es culpa de las mujeres, hay que entenderlo esto. La principal razón es que las mujeres en general en la sociedad, cómo se veían, cómo se estaban consideradas. Y los dirigentes políticos
Y es por ello y las responsabilidades de la sociedad en general. Y creo que los líderes de la sociedad y los líderes religiosos y también en este siglo también. La mayoría, yo diría que básicamente no tenemos, tenemos más gente que apoya que antes y por eso, en general, las mujeres, y en particular las mujeres y en especial las monjas tibetanas, de budismo tibetano, sea el nombre que le demos, desde luego tienen que poner cierto esfuerzo en ello. Y si lo hacemos, podremos hacerlo y podremos producir un resultado. Y ahora es el momento en el que estamos y por esa razón nos encontramos en un buen momento y tenemos una gran oportunidad y por ello hemos de utilizar esta oportunidad, aprovechar la oportunidad en particular en la sociedad tibetana. Y en nuestra sociedad tibetana, las mujeres no tenían la misma oportunidad de estudiar ni de hacer retiros y prácticas, así que tenemos que esforzarnos porque las mujeres tengan esa oportunidad y las monjas deben hacerlo. Y es algo que ha de surgir de dentro, no es algo que hay que pedirlo. Cuando alguien viene de fuera, del extranjero, dice, está muy bien. Cuando quieren hacer esto hay una intención pura, pero realmente no entienden la situación de la sociedad tibetana, no entienden la cultura tibetana. Y cuando vienen aquí, hay un poco de conflicto y en vez de ayudar puede que dañe, perjudique. Y en principio, esto de provenir de la sociedad tibetana y de las monjas. Y hemos de pensar esto, es muy importante. Dar un ejemplo. En el pasado, cuando yo estaba viviendo en Dharamsala, había muchas reuniones de Mikshunis y fui a varias de ellas. A veces me pedían que viniera y a veces decía voy a ir. Y cuando decía que vendría, decían que no tendría. Fui a muchas de estas reuniones. Había grandes eruditos y había muchas discusiones, mucho debate sobre si está bien dar los votos, si es necesario, cómo debemos darlos, si los damos desde los Vikshunis, si tenemos si tenemos la tradición de Dharmadukupta, tenemos muchas discusiones distintas sobre cómo dar los votos de Bhikshuni. Y cuando teníamos estas discusiones en ese tiempo, no me acuerdo de cómo era el orden, pero había una monja, era una monja tibetana, y que dijo, no necesitamos nada. Como estamos bien, ya estamos contentas así. Está bien como estamos. Y no necesitamos más de eso, no necesitamos lo del voto de evicciones, es básicamente lo que dijo. No lo estoy diciendo sus palabras exactas, pero decía, no lo necesitamos. Estamos bien como estamos.
no necesitamos todo esto. Y, y cuando dijo esto, todo el mundo, había una discusión muy acalorada. Y estábamos hablando si tendríamos que tener los votos de Bhikshuni y la persona y una monja tibetana se levantó y dijo, no lo necesitamos. Y todo esto a veces es un poco extraño. En cierto modo es comprensible para ella. Oía todas esas cosas generalmente y debía pensar, si tomo los votos de Bhikshuni, y deberías pensar en todas estas cosas. Es probablemente mejor que no los tengamos. Cuando dijo esto, y pensé que no está bien. Primero de todo, es algo que tenemos que hacer. Tanto si podemos dar los votos de Bhikshuni, tenemos que tener entusiasmo por ello. Y en particular, las monjas han de tener entusiasmo por hacerlo. Si las monjas no tienen ese entusiasmo y el deseo de hacerlo, entonces podemos hacer todo lo que queramos, pero si la persona que se ha de ordenar no los quiere, entonces ¿de qué estamos hablando? Y ahí está la cuestión de hablar de esto. Y por eso tenemos las enseñanzas de primavera de Arya Kshema. Hablamos de Arya Kshema. He explicado su nombre muchas veces antes. Probablemente ya lo habéis oído. Hay muchos grandes estudiantes de ella. En cuanto a Prasma, Saniputra estaba. Todos los estudiantes, y esto es entre las bhikshus, y igual que entre las bhikshunis, una que tenía la Prasna era Arya Kshema. Y por eso le damos a estas enseñanzas el nombre de Arya Kshema, enseñanzas de invierno. Tenemos primero, antes de eso, el Kayukanche. Y antes de primero teníamos las de invierno, luego vienen las de primavera. Y desde el tiempo era en primavera las monjas. Una vez se ha acabado el invierno y cuando viene la primavera y todo florece, y esto es como una bonita interpendencia, lo de cambiar el nombre a enseñanzas de primavera. Así que ya hemos hecho 7 años de enseñanzas de primavera y ahora lo principal es los debates. Así que estamos haciendo competiciones de debate y es parte de las enseñanzas de primavera, y junto con eso tenemos pujas, etcétera. Los debates es una de las actividades escolares académicas, como enseñar, debatir y escribir para llegar a ser, para tener la educación. Tenemos estas tres condiciones que debemos cumplir. Y para los seguidores del budismo es muy importante, porque el debate no es para ganar a tus oponentes o para competir con ellos. No es solo eso. El principal es la lógica budista. Tienes que saber las razones, examinar y utilizar la inteligencia para examinar las cosas.
Muchas de las filosofías indias utilizaban su lógica e inteligencia. Así al principio estaban los Vedas y había muchos rituales. Y luego dijeron, no necesitamos hacer muchos rituales. Lo que necesitamos es pensar en la práctica, en el significado principal, en vez de empezar a pensar en las razones y pensar lógicamente. Hay muchas tradiciones lógicas por ello. Así que esto tiene mucha influencia en el Tíbet y en la isla. También ocurre en el budismo, porque piensan en razonamiento y se usa la lógica. No es pensar las cosas con fe ciega. Y para comprender las razones hemos de entender los métodos de la lógica. Y, y el debate sirve para entender la metodología lógica. Y esa es una forma de entender los métodos de lógica. Así que para nosotros, budistas, el debate es algo realmente necesario, pero es importante no perder la motivación. Mm, No se trata de simplemente ganar al oponente. No es una competición donde tienes apegos y aversiones. Es un método para incrementar nuestra educación y para eso hacemos los debates. Es una forma de incrementar nuestra diligencia y mejorar la comprensión y la educación. Y para superar nuestro odio y envidia, etcétera. Es bastante imposible que no tengamos pensamientos mundanos, como decepción, etcétera. Pero como practicantes, hemos de ver si podemos adiestrar nuestra mente para superar estas aflicciones. Es una oportunidad para entrenar nuestra mente. Si lo vemos de esta forma, es una buena manera de verlo. En resumen, estábamos hablando de debatir y enseñar. No es principalmente para ganar y hacer perder a los otros, sino principalmente para mejorar nuestra experiencia de realización, para mejorar la educación y y mejorar nuestras cualidades interiores. Es el propósito que deberíamos tener. Es importante que no confundamos nuestros objetivos y motivaciones. Así que ya es bastante por este tema y a continuación hablaremos de nuestro tema principal para este año. Hablando de hoy, eh, hablamos de los versos autobiográficos de Mikio Dorje, de las buenas acciones. Y de la que vamos a hablar es de la 21ª buena acción, de las 33 buenas acciones. Hablando de la 21 buena acción, según el esquema que figura en el manuscrito del comentario de Sanjay Paldrup, hay uno que encontramos en el Potala y hay uno en la biblioteca de Blepong. Son bastante diferentes. Tienen un esquema diferente. Estamos siguiendo el esquema del manuscrito de Drepung.
Y hay básicamente tres partes principales. Hay tres temas principales: el homenaje y la promesa de componer, la naturaleza de la biografía y la conclusión. En concreto, hablamos de la naturaleza de la biografía. Y, la naturaleza tiene dos secciones, de la cual estamos hablando de la segunda: cómo practicar los caminos de los tres tipos de individuos. Hemos completado la primera y estamos hablando de la segunda. Y esto también tiene tres partes: cómo practicar el camino de individuos de capacidades inferiores, medias y superiores. Y ya hemos hablado de las dos primeras, así que estamos hablando del camino del individuo de capacidades superiores. Y dentro hay tres partes dentro de esta parte: la intención, despertar la bodhisattva; la acción, meditar en los dos tipos de bodhicitta; y cómo se adiestró en los preceptos de los dos tipos de bodhicitta. Así que estamos hablando de la segunda, la acción, meditar en los dos tipos de bodhicitta. De estos hay dos partes, que es meditar en la bodhicitta relativa y meditar en la bodhicitta absoluta. Y ahora de la que hablamos es de la segunda, de meditar en la bodhicitta absoluta. Aquí los versos dicen: con el ojo claro de la inteligencia, vi que los fenómenos se han apaciguado desde el principio. El que es beneficiado, el que se beneficia y lo que reporta beneficios son como combinar el espacio con el espacio. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Este es el verso 21. En el tiempo de Mikyo Dorje, la mayoría de las escuelas budistas decía que para conseguir la budeidad, lo principal es lograr el resultado, el Dharmakaya. El principal kaya es el Dharmakaya. Es el cuerpo principal, es el Dharmakaya. Y hay que alcanzar el Dharmakaya. Y el método, los medios para conseguirlo es la acumulación de méritos. Y la acumulación de méritos depende de la prajna que realiza la vacuidad. Hay muchas opiniones sobre cómo hacerlo. Algunas personas afirman que solo nuestros propios gurús y nuestro linaje puede obtener esa prajna que realiza la vacuidad. Ningún otro linaje tiene siquiera la posibilidad o la oportunidad de producir esa prajna que realiza Blauta. Para eso tienes que estudiar textos, practicar las instrucciones principales esenciales. Y solo si haces esto podrás cultivar y realizar la prajna que realiza la vacuidad. Pero si utilizas cualquier otro método o linaje, no hay manera de que puedas desarrollar prajna que realiza la vacuidad. No hay manera, ni siquiera por más pequeña que sea. Hay bastante gente que habla de esto. Y en el Tíbet había mucho sectarismo en cuanto a esto. Se habla de mi escuela, su escuela, mi escuela es superior a la de ellos. Y la gente ha hablado de esto hasta el presente, ha hablado así hasta ahora. Dicen, dice, esta escuela filosófica es superior a esta. Entonces, si tú sigues una escuela, unas no han realizado bien el punto de vista, y hay bastante gente que habla así. Ah, ah,
Hay muchas maneras de describir la prasna que realiza la vacuidad. Por ejemplo, están las formas de los budistas o los no budistas. La filosofía budista tiene las 18 escuelas de los Sharavakas y hay diversas filosofías dentro del Mahayana. Está el camino medio y la escuela solamente. Y hay muchos tipos distintos de escuelas. Y básicamente cuando explican lo que es la vacuidad y qué es la prasna que realiza la vacuidad, hay muchos tipos de escuela. En particular, en Tibet, alguna gente lo que hace es hay que cualquier cosa que piensen. A veces dicen que las explicaciones no tienen sentido, algunas que no han oído antes y otras no se conocen en absoluto. Y hay otros que tienen una comprensión erránea y la malinterpretan. Tienen algo de comprensión de la visión, de la vacuidad, pero hay gente así también. También algunos lo que hacen en cuanto a prasna, hay 3 tipos de prasna. Está la prasna de la meditación, que nace de la meditación, la de escuchar y la de contemplar. Entonces, dejan de escuchar y contemplar y sostienen que es la conciencia distorsionada. Distorsionada por la torpeza, por el letargo. No saben lo que es virtuoso o no virtuoso y descansan sin alterar un estado virtuoso o no virtuoso o neutro. Y también hay gente que dicen que todas las cosas están hechas por la mente y no se dan cuenta que la mente es la creadora de todos los fenómenos. Y hasta ahora no me había dado cuenta de ello y he estado dando vueltas por por el samsara. Entonces, dice, ahora tengo control de mi mente. Así que ahora, aunque nazca en el infierno, en la tierra del hierro ardiente y los secuaces de llama en el infierno se convertirán inmediatamente en el Dharmakaya. Ahora tengo la confianza de la intrepidez, de que incluso si voy al infierno, pues eso lo es. Y lo proclaman en voz alta e intentan que todo el mundo, ellos mismos lo practiquen. Mikyo Dorje tiene una visión muy, muy amplia. Y él conocía todas las diferentes visiones de las escuelas budistas y no budistas, que son tan renombradas. Y comprendía todas sus tradiciones, en particular conocía todas las enseñanzas de la transmisión temprana y de la transmisión media. A lo que nos referimos por transmisión media es en el tiempo en que la Dharma persiguió las enseñanzas. Gejung, Tsang y Mar Shakyamuni huyeron a Dokam, al Tíbet oriental. Y luego, más adelante,
ordenaron a Lachen Gompa Rapsel y los 3 hombres de Kang dieron los votos monásticos. Y más adelante, para expandir las enseñanzas, tomaron votos de Lachen Gompa Rapsel, volvieron al Tíbet central, empezaron a establecer sangha monástica y entonces empezaron a mejorar las enseñanzas del Dharma allí. Y hay muchos eruditos que consideran la transmisión mediana del Dharma. Y esta transmisión media se considera parte de la transmisión posterior. Así que ante la persecución de Dalai Dharma, la transmisión posterior es después del Dharma. Así que se considera que la transmisión media se considera parte de la transmisión posterior. Pero algunos eruditos mayores consideran que hubo una transmisión anterior y otra posterior del Dharma. Y así que esto es antes de las enseñanzas, antes de la persecución del Dharma. Del tiempo después de la persecución del Dharma. Y ese es el periodo que se llaman enseñanzas de transmisión media. En cualquier caso, es el tiempo de los linajes Kadampas, Mahamudra, de Sakya, de los Chonans, los Bodonpas, de los Gelugpas, Nyingma, del Che, de la pacificación y otros. Hay muchas tradiciones que aparecieron en el Tíbet. Y estas tradiciones tenían algunos puntos difíciles y eran puntos importantes. Mikyo Dorje comprendió el significado podía distinguir claramente las expresiones particulares de cada escuela. No confundía las distinciones entre las dos verdades. Y no se equivocaba sobre lo que está permitido y lo que está prohibido. Y tenía pleno conocimiento de las 5 ciencias de gramática, lógica, artesanía, medicina y las ciencias budistas. Y conocía también varias escrituras sánscritas y tibetanas. No se equivocaba con las palabras y conocía palabras arcaicas y actuales en tibetano. Había dominado las enseñanzas sobre poesía tales como el espejo de Dinda o textos sobre sintaxis como la fuente de las joyas, textos sobre vocabulario como la Maracosa, y podía distinguir y examinar esculturas de bronce, tejidos, joyas e infinidad de otros objetos preciosos. Y esto podía distinguir y examinar esculturas de bronce, tejidos, joyas. No había nada que Mikyo Dorje no supiera. En resumen, básicamente conocía todo. Y por esa razón, la prasna auténtica que discierne el Dharma de la palabra de Buda y de los tratados surgió en su ser. Y los estudiantes tenían la seguridad
de las 4 confianzas, confiar en el significado, no en las palabras, confiar en el Dharma, no en los individuos, confiar en la sabiduría, no en la conciencia, y confiar en el significado definitivo, no en la guía. Así, en lugar de seguir lo que otros se limitaban a decir, respetaba a quien tuviera una inteligencia no confusa. Y como escribieron una obra, decía, quien tenga seguridad en las 4 confianzas, no sigue el flujo, literalmente agua, de las palabras de otros y tiene inteligencia inequívoca para examinar con su propia mente, es alguien a quien respeto con mi mente. Básicamente, lo que dice es que no sigue al individuo, sino que sigue al Dharma. Básicamente no sigue lo que otra gente dice, sigue su propia inteligencia para examinar por sí mismo. Así que examinó las cosas por sí mismo. Eh, ¿Qué es lo inequívoco? Esta persona realmente tiene una inteligencia inequívoca y si tenía confianza en esa persona, le mostraba el respeto y era feliz por ello. Del mismo modo, tal como dijo el rey Trison Deutsen, preguntó a Shantarakshita, ¿cómo sabes qué adoptar y qué descartar en esta religión tuya? ¿Cómo sabes que esta tradición es buena? ¿O qué es lo que tengo que aceptar? ¿Qué es lo que tengo que descartar? ¿Qué tradiciones debo seguir? ¿Cuáles son las tradiciones que debemos descartar? ¿Cómo podemos distinguirlo? Básicamente, no puedes discernir qué es bueno o malo, una buena tradición o mala. Y él respondió, el Trison Detsen respondió a Shantarakshita, examino mi propia mente y practico lo que es lógico con mi propia mente. Descarto lo que es ilógico. No sigo lo que dice otra gente, que digan esto es bueno y esto es malo. Examina de forma imparcial. Y es una persona así, tiene buen racionamiento y lo practica. No hay razón para ello. Y es lo que dice. Y Mikio Deshe también hacía lo mismo. Seguía la tradición de Shantarakshita, actuando de ese modo. Así que ahora es un buen momento para hacer una pausa. Originalmente pensé que no podría hacer más que una sesión, pero tendremos un descanso de 30 minutos. Ah, ah, hay una plegaria para, para magnetizar, para conseguir magnetizar de las taras. 다 간다 공도 쉬면 신기 경험 미규도 질이야 다 가지고 라한다 신기 좀더 Como explicaba antes, el amplio conocimiento de las escuelas filosóficas de otros. La gente
decía la gente, decir que este es el pensamiento de mi gurú es solo, no es más que la comprensión de unirse al coro y lo que dijo otra persona. Es solo estar repitiendo lo que otros maestros han dicho. Mikio Dorje, no, no pienses en Mikio Dorje, tienes que pensar en la prajna. Olvídate de que tenga la prajna de la meditación, del camino mayor de la acumulación superior. Ni siquiera tiene la claridad de dhyana. Olvídate de la perspectiva de la meditación shamatha, de la prospección. Así que Mikio Dorje solía decir esto. Los estudiantes, aunque los estudiantes no puedan decirlo por sí mismos, que el guru tenga prajna, la prajna de la meditación, aunque los estudiantes de Mikio Dorje no se hayan dado cuenta mediante la percepción de que su guru ha realizado la prajna que nace de meditar en los yogas de shamatha y de la introspección, pueden inferir que el mismo Mikio Dorje se ocupa día y noche con las tres actividades eruditas de enseñar, debatir y de escribir. Siempre está ocupado haciendo esto, enseñando, debatiendo y escribiendo. Y trabaja muy duro en esto. Y hemos de trabajar duro para enseñar, debatir y escribir, pero él no tiene que hacerlo sin ningún esfuerzo. Él lo hace de forma natural, sin ningún esfuerzo en especial. Por ejemplo, en cuanto a su composición, de cómo escribía, Mikio Dorje, su composición, su escritura era muy bella, muy elocuente, sus palabras su expresión era fina, sus palabras pesaban, pero el significado era claro. Y la expresión estaba libre de cualquier defecto, de perderse en ricones verbal o de decir algo inconexo. Era muy fácil de escuchar y fácil de recordar. Y cuando gente de grandes facultades podían estar, para gente de menos facultades podía comprenderlo, podían llegar a entender. Así, tanto si una persona tenía una inteligencia superior o inferior, los podía enseñar de tal manera que todo el mundo podía entenderlo. En resumen, cualquier texto que estuviera estudiado, mucha gente podría pasarse muchos años con un maestro versado en un texto en concreto, pero en vez de eso, si oías la explicación de Michio Dorje, simplemente escuchando un verso suyo, adquirirías una gran confianza y mejor comprensión de ese texto. Y de ese modo, así que se generaba una confianza inigualable para enseñar el verdadero Dharma. Y eso es lo que decían sus estudiantes. De igual modo, cuando se le daba algún texto indio o tibetano que Mikio Dorje nunca había visto antes, y se lo daban y se lo ponían en sus manos y le pedían que explicara los puntos difíciles de ese texto.
podía explicar todo el significado de las palabras sin ningún error, sin equivocarse. Y cuando debatía, bueno, él nunca había leído antes ese texto, pero tenía tal conocimiento vasto en la literatura budista, aunque fuera la primera vez, él podía perfectamente explicarlo. Es un gran ejemplo de habilidades y también en los debates, al debatir. Cuando debatía, podía aplastar los conceptos erróneos y, y, y podía también destruir su confianza y su orgullo, la de los oponentes, dando las razones correctas. Era capaz de infundir la certeza correcta. Por lo que las grandes personas renombradas como grandes eruditos de la época, como por ejemplo Mahat Pandita Doshijalpo o el omnisciente Chimedrukpa, y también está el gran erudito Chandra Rabjangba. En ese tiempo, en el Tíbet central, eran los eruditos más famosos y vinieron a reunirse con él y tuvieron discusiones de Dharma con él, ya fuera en cuanto a escrituras, a lógica, y él superó a todos ellos. Y este es otro acontecimiento que tuvo lugar en ese tiempo. Y en aquella época, entre los eruditos muy conocidos estaba Gentoo Drup de Sera Jetsun. Y cuando otros vieron sus comentarios sobre la Prasnaparamita y el tesoro de la Vidharma, entre los meditadores tibetanos que tienen el punto de vista chino Hashin, que es lo que los Belgupas llaman el Mahamudra del punto de vista chino Hashin, entre los meditadores tibetanos que tienen este punto de vista chino Hashin, este parece ser un poco mejor en los estudios. Y los estudios oían decir a la gente esto, pero incluso Mikio Doge, él mismo, hablando de Gendo Trup, tuvieron muchas discusiones y no había oportunidades. Dijeron que en realidad no eran capaces de reunirse y de discutir el Dharma. Y con los otros eruditos, cuando se encontraban con Mikio Doge, desplegaban su conocimiento y la lógica. En cualquier caso, Sanjay Paltrow, el autor del comentario, dice, en aquella época había gente que decía que no está bien decir que tu lama es bueno en el debate. No está bien decirlo porque es comparar solo porque es un poco mejor en el estudio que los estudiantes, con poca afirmación y diligencia. Puedes decir eso, pero no está bien decirlo. Lo que dicen que está bien es que nunca se han encontrado, no han conocido nunca a un gran erudito. Nunca has encontrado, no te has encontrado nunca con un gran erudito. Si comparas a alguien con alguien que no tiene ningún tipo de estudio, pero decir que es un escolar, que es un académico, hay gente que habla de esto. Lo que dicen es cierto, sin embargo,
en aquella región, en Tíbet central, nadie era más erudito que ellos, que los que hemos mencionado antes. Y como los comparas a la gente con esos académicos, eh, podemos decir que Mikio Dorje era un erudito superior. Por eso lo dijo. No había otra intención. Esto es en cuanto a académicos. En cuanto a la composición, a sus escritos, eh, en cuanto a las distintas encarnaciones de Karmapa, muchas de sus obras recogidas no las hemos visto, pero algunas que hemos visto y que son más extensas son las de Dimikyo Dorje, que hay como más de 20 volúmenes. En las obras compendiadas, y también un índice de sus palabras de Shama Contra, y estamos utilizando para producir unas nuevas obras compendiadas de Mikio Dorje. Y en el pasado había muchas cosas adicionales para añadir, que estamos preparando las nuevas obras compendiadas de Mikio Dorje. Y probablemente acabarán siendo 25 o 26 volúmenes. Así, entre las diferentes encarnaciones de Karmapa, él es el que ha compendiado más obras. Se dice que Karmapakshi escribió un texto sobre todo lo que estaba escrito en el Kanjur. Karmapakshi, las obras compendiadas de Karmapakshi eran igual en número. Sin embargo, en estos días, si vemos a los textos, seguramente hay 5 o 6 volúmenes. Es todo lo que hay de Karmapakshi en cuanto a volúmenes. Así que entre todas las distintas karmapas distintos anteriores, en cuanto al legado, que tiene mayor número de obras, es Mikio Dorje. Y lo que estamos viendo ahora son sus escritos. Cuando los lees, cuando eran fáciles de enseñar y estudiar. Realzaba la práctica, eran fáciles de enseñar y estudiar para quienes buscan la liberación, la práctica era clara de entender, aumentaba enormemente la inteligencia, las palabras eran claras. Por ejemplo, cuando Mikio Dorje tenía 22 años, escribió un comentario textual sobre los Vinaya Sutras. Cuando tenía 24, escribió un gran comentario sobre la gramática Kalapa. A los 26, compuso un extenso comentario sobre los Vinaya Sutras. Y a los 27, su gran comentario sobre el tesoro de la Vidharma. También compuso otros innumerables textos propios o comentarios sobre obras ajenas, como el significado secreto del Tantra Vajrayana insuperable. Esto no está incluido. Más tarde tendré una copia de este texto en Vajravidya. Vajravidya lo ha publicado. Mikio Dorje, el lama de Mikio Dorje era Demo Trubchen, que era el primer Sanjet Yempa. Y le dijo, hasta que no alcances la edad de 27 años, no enseñes el Tanta insuperable, le dijo su maestro, Denma Drupchen. Y debido a esto, cuando tenía 19 años, Mikio Dorje tenía muchas visiones puras de su deidad, y entonces empezó a enseñar. Le dijo,
tenía, le dijo, por ahora enseña las instrucciones de Atisha. También tenía puras visiones y en consecuencia a partir de los 27 años, a partir de los 27 otorgó iniciaciones a aquellos con mayor fortuna, es decir, que tenían capacidad. Y también tenía la profecía de que si suplicas así, así él escribió las súplicas conocidas como el Guru Yoga de las 4 sesiones. Y a partir de ahí escribió innumerables textos de instrucción del Vajrayana. También cuando daba iniciaciones y durante el descenso de las bendiciones y la sabiduría llegaban realmente allí donde él dirigía su mente. Y el apego a las apariencias ordinarias se purificaba. Y muchos fueron capaces de permanecer continuamente en la apariencia pura. También cultivó la sabiduría nacida de la meditación. Y del mismo modo hubo muchos estudiantes que pudieron mantener sus votos adecuadamente, desde la liberación individual hasta los votos del Tantra insuperable. Y como mínimo mantuvieron los 4 raíces y lo restante incluso a riesgo de sus vidas. Algo muy particular de Mikio Dorje, de sus alumnos, es que la mayoría no guardaban los 4 cosas impuras. No tomaban alcohol, no llevaban armas, no montaban a caballo o otros animales de cuadrúpedos, como he dicho antes. Practicaban el vegetarianismo, no tomaban carne. Tenía bastantes alumnos en ese tiempo. Eh, Era muy difícil, pero algunos lo hacían. Y no guardaban para su propio uso cosas más valiosas que un cuento de yogur. Y también había mucha gente que permanecían en las cualidades del adiestramiento. Se adiestraban había mucha gente que examinaba su propio ser, permanecían en silencio, no miraban la conducta de los demás, ocultaban sus cualidades y no ocultaban sus faltas. La gente, en vez de mirar a los patrocinadores y amigos negativos, miraban a su gurú y hacia aquellos que practicaban la conducta casta. Y había un gran número de alumnos que seguían el ejemplo de los antepasados de Akpokayu. Y eso en sí mismo era por el ejemplo de Mikio Dorje, de sus enseñanzas y del debate y de su composición, que domaron su ser y fueron capaces de ayudar a otros seres. Probablemente es un buen momento para dejarlo aquí esta noche. Ahora queda un poco de tiempo. Antes de empezar estas enseñanzas, teníamos que empezar el día 14, pero ha habido ciertos asuntos inevitables que tenía que hacer y varias reuniones con gente importante con la que me tenía que reunir. Y debido a ello, no tuve otra opción más que posponer
Pero a partir de ahora ya hemos empezado y continuaremos. Espero. Espero que pueda acabar y completar la discusión de la historia de liberación de Mikio Dorje. Esa es mi esperanza. Pero veremos si puede ser. Eso es difícil de decir. Creo que es un buen lugar para dejarlo aquí hoy.